Bueno, vamos a ir mirando Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y esta palabra trae como título el anticristo. Y podemos decir que es un tema que está contemplado solamente en la primera carta de Juan, aunque toda la Biblia revela sobre el espíritu del anticristo. Pero Juan es muy preciso para hablar de este tema del anticristo. Y vamos a leer, yo quiero que usted tenga allí también la Biblia y quizás una libreta de apuntes para que estemos leyendo la palabra. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Vamos a dejar hasta allí, hasta el versículo 25, y vamos a entrarnos a este peligro. Este es un peligro porque realmente Juan ya lo está viendo. Y él dice, os escribo hijitos, ya este es el último tiempo, según oísteis que el anticristo viene. Y él entra como de una a la situación. Y es importante mirar que desde esta época Juan ya estaba hablando de los últimos tiempos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Juan estaba hablando de una expectativa constante de la segunda venida de Cristo, considerando que su tiempo es el último tiempo. Cuando Cristo venga es el último tiempo, pero esta venida de Cristo es un periodo que está desde el momento en que Él ascendió al cielo y que esos varones galileos estaban allí mirando al cielo, y un ángel se acerca y les dice, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? El Cristo que hoy habéis visto ir al cielo, Él regresará pronto. Y entonces desde ese momento se presenta los últimos tiempos, los postreros tiempos, los tiempos en que Él retornará, los tiempos en que no se sabe el día ni la hora, pero sí se sabe que hay una promesa de parte de Dios, que Cristo viene por segunda vez a la tierra. Pero mucho más considerando que estos tiempos en que estamos viviendo son unos tiempos muy propicios para observar cómo la palabra profética, cómo las señales proféticas se están cumpliendo. Entonces realmente nosotros no vivimos como los últimos tiempos, sino como los minuticos últimos de la venida de Cristo a la tierra. Amén. Y entonces él se enfoca a decir que una de las cosas que serán manifiestas en los tiempos es la venida del anticristo. La venida del anticristo es un personaje o un sistema realmente. Entonces, lo que significa anticristo está allí con el prefijo anti, que significa lo opuesto o en lugar de.
Entonces el anticristo es lo opuesto a Cristo o en lugar de Cristo. Esto es lo que significa la palabra anticristo. Y muchas veces la idea se ha enfocado más en lo opuesto a Cristo. Y cuando nos llevamos a la idea de lo opuesto a Cristo, entonces pensamos que es una persona supremamente maligna, que es una persona que si Cristo vivió haciendo el bien, Él va a venir a hacer el mal, que el carácter y la personalidad de ese anticristo va a ser fea, repulsiva, distante de la gente, o que sencillamente hablará solo mentira, o que se enfatiza la idea de que es algo horrendo. Pero realmente el prefijo aquí no es lo opuesto a Cristo, sino muchas veces más en lugar de Cristo, porque Él se va a manifestar como un espíritu maravilloso, encantador, exitoso, ganador, como un ángel de luz. Él se va a aparecer como la panacea, la solución, la alternativa para los hombres. Por eso no será solo una persona, será representado por una persona, pero es un sistema. Es un sistema cuyas plataformas están formadas o están establecidas desde el enfoque político, desde el enfoque económico, desde el enfoque de la salud, desde el enfoque de la educación y desde el enfoque de la religión. No hay nada que no esté trabajando en compañía, en unidad para el lanzamiento de este personaje. No hay nada que no esté dentro de ese sistema. Las relaciones políticas del mundo, las relaciones financieras en el mundo, todas las decisiones a nivel de las religiones en el mundo, todo lo que está enfocando la educación en el mundo, todo lo que está llevando el arte, las comunicaciones, todo el sistema de las redes está trabajando en pro de este personaje que aparecerá como un ángel de luz. Y Él asumirá que tendrá una gran alternativa para toda la población, para todo el mundo. Entonces, la diferencia de lo opuesto realmente es en lugar de Cristo. Va a venir con una presentación y con unas soluciones y con unas esperanzas para la gente que muchos tratarán de ir en pro de ellos. Entonces es un sistema. Alrededor de ese sistema saldrá un hombre que se llamará el anticristo, el que está en lugar de Cristo, el que se viene a poner en lugar de la persona de Jesucristo. Por eso lo que se está desvirtualizando desde la religión es haciendo perder que el hombre no tenga fe, es haciendo perder la fe del hombre. El Señor advierte en su palabra y dice, ¿será que en la venida de Cristo hallará fe en la tierra? ¿Hallará esperanza? ¿Hallará amor en la tierra? Entonces está desvirtualizando la fe, está llevando a la gente a tener diferentes corrientes de fe. ¿Para qué? Para que la fe en Cristo Jesús se pierda. Desde el enfoque político está enseñando a la gente a hacerse dependientes de un gobierno, a hacerse dependientes de las ofrendas, de la generosidad, de los sistemas, para que la gente se rinda al sistema, para que vean que el sistema es el único que tiene la respuesta. Entonces todos están teniendo la esperanza en ese sistema que va a venir y que va a cambiar, y entonces elegimos a este o elegimos al otro, porque Él sí va a traer la respuesta y la solución a los problemas. Desde el enfoque educacional está llevando a la comunidad, a la gente, a la sociedad hacia una educación donde se está perdiendo los principios, donde se está perdiendo la moral, donde está llevando una población como nuestros jóvenes hacia la sensualidad, hacia la vida erótica, y está desenfocando la gente hacia perder todos los principios morales en su educación.
Desde el enfoque financiero se va a presentar como una gran alternativa. Entonces la unidad de la moneda y la unidad de las economías en todo el mundo para ayudar de un lado hacia el otro, para dar la bonanza del que tiene más capital a los que no tienen tanto capital. Y entonces los países subdesarrollados se hacen visiblemente subordinados a esos sistemas, a esos imperios. Todo esto ya está establecido y todo esto ya está dado. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Una esperanza que es parte de los últimos tiempos, que aunque va a venir esta manifestación de este sistema, nosotros, como dice la misma Escritura, porque nosotros no ignoramos la verdad, sino que la conocemos. Entonces eso es lo importante, que nosotros no ignoremos la verdad. No se trata de ignorar, no se trata de decir eso no está sucediendo, se trata de mirar una verdad. Ahora, lo que es más específico en este texto es que él habla de que ya se han manifestado muchos anticristos. Y esto todavía es más fuerte, ¿cierto? Esto todavía está más conectado a la verdad. Por ejemplo, en el año de 1930 y 1940 se manifestó una persona en la figura de Hitler, pero también se manifestó todo un sistema en la Alemania nazi. Y así por el estilo hay muchas figuras en la historia. Quizás tú me puedes ayudar allí en el chat y colocar otros que han venido a manifestarse como personas anticristo en lugar de Cristo. Los que van a formar la mejor raza, los que van a tener la mejor nación, los que van a traer la mejor solución, los que tienen la mayor potencia económica. Todos ellos se están manifestando en contra de nuestro Rey y Señor. Por eso el espíritu del anticristo, desde que escribe aquí Juan, está en el mundo. El espíritu del anticristo no es algo que va a salir así como de debajo del sombrero del mago. Es un espíritu que ha venido a través de la historia manifestándose en muchos anticristos. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar seguros que lo que el Señor está diciendo es que nosotros conocemos la verdad, que nosotros conocemos al Cristo de la gloria, que nosotros no podemos caer en esas figuras que no son de Dios. Voy a dejar a manera de información que el anticristo tiene muchos títulos. Y en Daniel 7:8 le llaman el cuerno pequeño. En Daniel 8:23 le llaman el rey altivo de rostro. En Daniel 9:26 le llaman el príncipe que ha de venir. En Daniel 11:36 al 45 le llaman el rey que hace su voluntad. En Juan 5:43, el que viene en su propio nombre. En 2 de Tesalonicenses 2:3 y 2:8, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Entonces, esencialmente el anticristo es un dictador mundial quien lleva a la humanidad a lo que parece la era de oro, la era de las soluciones, de las alternativas, hasta que se muestra realmente como Él es. Y entonces el juicio de Dios cae sobre Él y su imperio injusto. Y esto traerá el retorno de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Debemos notar también que el escenario del mundo está listo para que se levante este gran Superman político, económico, social, religioso. Un individuo que organice todas las confederaciones de las naciones, un individuo que domine todo el mundo entero. Los líderes nacionales hablarán de él y están hablando de él a través del nuevo orden mundial. Pero nadie realmente ha podido definirlo y mucho menos dirigirlo o entender dónde está, qué está haciendo.
Sin embargo, la palabra del Señor dice que este hombre se manifestará. Amén. Otra de las cosas que Él va a reclamar va a ser el culto. El culto va a ser reclamado por Él, ¿cierto? Y por eso Él está llevando incluso a que se pierda el culto a Dios, a que se deje de honrar a Dios y nos condicionemos a aceptar lo que hoy se llama culto en medio de una exuberante adoración a celebridades, en medio de una exuberante adoración al hombre, en medio de todas unas alternativas más de emocionales que espirituales. Entonces, esto está levantando adoración hacia el hombre, hacia las celebridades, hacia los potentosos, hacia los destacados. Y nosotros como iglesia muchas veces hemos colaborado en eso, idolatrando también a hombres y mujeres de nuestras congregaciones, o ese cantante destacado, o ese profeta destacado, o esa profetisa destacada, o ese apóstol destacado, o aquel personaje que hace tantos y tantos milagros, y estamos adulando el espíritu del anticristo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la adoración a Dios es diferente. La adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores no está viciada con todo ese entorno emocional, con todo ese entorno idolátrico, con todo ese entorno adulador que hemos usado en nuestros tiempos de adoración. Entonces tenemos que salir, entender que somos diferentes, tenemos que entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Salir de ese sistema, entender que ese sistema no hace parte para nosotros y que nosotros nos rendimos, nos postramos al Cristo de la gloria. De otra parte, lo que dice acá es que este anticristo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Hace alusión a unas personas, a un grupo que se ha unido a ese sistema, que se salió de la verdad, de la escritura, de la palabra, de la Biblia, y se ha unido a ese sistema, y que estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Hoy tú puedes encontrar en muchos de los titulares de el internet, tal o cual pastor, tal o cual obispo, tal o cual cantante que se unió a la corriente ecuménica. ¿Por qué? Porque se unió a una sola religión mundial, porque propenden por una sola religión en el mundo. Entonces quizás estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Participaban con nosotros, pero nunca conocieron la verdad y al que está desde el principio. Y entonces hoy propenden por estar dentro de ese mismo sistema donde el ecumenismo hace parte de él. Es ahí donde tenemos que entender que estamos a mirar las cosas con ojos de claridad, con ojos transparentes, con unos ojos reveladores de esta palabra, para saber que nosotros, como dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Que a nosotros el Señor nos revele por la unción de Cristo. Y es ahí la importancia de la comunión, es ahí la importancia de la vida en unidad, en común unión con Cristo. Porque el Cristo de la gloria es el ungido, es el Mesías, y Él está en nosotros. Entonces dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, la unción de Cristo, la vida de Cristo está en nosotros y conocéis todas las cosas. Amén. Entonces esa vida de Cristo nos ha escrito todas estas cosas para que no ignoremos la verdad.
sino que conociendo esa verdad, ninguna mentira proceda de la verdad, que nosotros practiquemos esa verdad. Dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces tenemos que mantenernos en la unción del Santo para mantenernos en la seguridad, para guardar ese mensaje en el corazón, para mantenernos en esa verdad de vida en Cristo Jesús. Esta es la motivación con la cual les dejo en esta mañana, para que al irse al trabajo, para que al estar en tu empresa, al estar en tus relaciones, tú observes cómo el sistema está a tu alrededor, pero tú digas como esta oración: Señor, tu unción santa está en nosotros, en el Cristo de la gloria, y en esa unción nos mantenemos seguros y estaremos seguros. Amén.